todo lo que vamos haciendo como entrenadores en el camino, todo se va sumando, todo va quedando en nuestro cerebro, va quedando todo también en una especie de mochila invisible que llevamos, donde todo eso que vamos haciendo en el camino, en el proceso, son como herramientas que sabe Dios en qué momento vamos a poder utilizar de otras maneras. Os pongo este ejemplo que he vivido en mi propio proceso. Una vez que ya dejo de entrenar en fútbol formativo y paso al fútbol profesional, estoy en primera instancia en el Real Sporting de Gijón. En el Real Sporting de Gijón entrenaba al filial y luego entrenaba al primer equipo. Ahí como técnico mi labor era pues la de seguir formando, seguir sacando el máximo provecho de todo lo que se había hecho anteriormente con esos jugadores que caían en mis manos, y cuando llego al primer equipo pues sigo formando, pero a la vez ya estoy dando valor al jugador, ¿verdad? Pero salgo del Sporting de Gijón y me encuentro con otro perfil de club. Primer año voy a entrenar a la Gimnástica Segoviana, ya fuera de mi casa, en Segunda División B. Posteriormente entreno a la Unión Popular de Langreo 2 temporadas en Tercera División, con el objetivo de ascender a Segunda División B. Después de el Unión Popular de Langreo 2 años, me voy a entrenar al Club Deportivo Lugo, y después de entrenar al Club Deportivo Lugo ya aparezco como entrenador también en las Islas Canarias. En las Islas Canarias entro en el Pájara Playas de Jandía y después Unión Deportiva Vecindario. Ahí me paro para explicaros esto que os voy a decir ahora, porque después de Unión Deportiva Vecindario ya llego a la Unión Deportiva Las Palmas, que es el fin de esta reflexión que quiero haceros. Todos esos años que estuve como entrenador en Segunda División B, en un perfil de club, pues diríamos que, pues no con mucho dinero como para tener un organigrama muy amplio, el entrenador, en Gimnástica Segoviana, en la Unión Popular de Langreo, el entrenador era la persona que a su vez realizaba las labores de secretaría técnica, porque al final la plantilla la construías tú, la plantilla la hacías tú. Yo llegué, por ejemplo, a la Gimnástica Segoviana y en un principio tuve la plantilla hecha por el propio club. Venían de ascender a Segunda División B y ahí tenía la plantilla hecha. Pero llega un momento que pues aparece la primera ventana para poder firmar jugadores, ¿verdad? Aparece la primera ventana, que fue en diciembre. Y ahí pues yo tuve la posibilidad de ejercer ya como entrenador, pero también como si fuera el secretario técnico del club, y recuerdo que firmé de aquella 3 futbolistas. El equipo era la primera temporada en Segunda División B. Yo vi desde un principio que había muchachos muy jóvenes en la Gimnástica Segoviana que el año anterior en Tercera División eran los de la grada, eran los que no jugaban nunca, eran esos jugadores que te obligaba la federación a tener fichas sub-23, pero no tenían ningún tipo de protagonismo en el equipo en Tercera División. Bueno, pues cuando yo llego, pues por lo que sea, jugadores que de aquella se llamaban Agustín, se llamaba Mariano, se llamaba David García, se llamaban, eran muchachos que eran de allí, de Segovia. Conmigo fueron titulares. ¿Qué ocurre? ¿Qué les faltaba a estos muchachos? Evidentemente la experiencia. Entonces yo dije, ¿cómo se la puedo dar si la exigencia de la categoría es máxima? Yo no puedo, a través de mi manera de trabajar con ellos, no puedo hacer un curso acelerado de experiencia. La experiencia la van ganando en la propia competición. Pero el equipo, para competir, necesitaba experiencia. Entonces yo decidí pues llevar 3 futbolistas en la parte de atrás, que consolidaran un poquito esa necesidad de experiencia que el equipo tenía que tener para poder conseguir puntos, ¿verdad? Me llevé 3 jugadores que habían estado en el Sporting de Gijón, de mi época del Sporting de Gijón. Yo los conocía, uno era David Miner, otro era Acebal y otro era Raúl. Los 3 eran 3 centrales. Y de hecho ahí, al llevar estos 3 jugadores, decidí cambiar el sistema, empezar a jugar con 3 centrales, y a partir de ahí ya fui colocando a todos esos jugadores jóvenes, buscando un poquito
pues el traje a medida para ellos, es decir, el sistema donde pudieran desenvolverse de mejor manera en base a sus capacidades. Pero con estos tres centrales por detrás, ¿no? Ahí ya fue mi primer paso como secretario técnico sin saber que lo estaba ejerciendo de esta manera, ¿verdad? Cuando luego ya me voy para la Unión Popular de Langreo, en la Unión Popular de Langreo ocurrió algo parecido. Llego, tengo un equipo, pero era un equipo muy veterano, era un equipo con un ritmo determinado y yo quería otro tipo de fútbol, quería otro tipo de equipo, quería otro tipo de objetivos. Yo entendía que con gente más joven podía aspirar a más cosas porque la ambición del joven iba a repercutir en la ambición que tenía que tener el equipo. ¿De acuerdo? El querer crecer del joven iba a suponer que el equipo creciera, con lo cual el club pudiera crecer a su vez, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí fue el primer año que hice como secretario puro y duro, además de entrenador, porque recuerdo que termina la primera temporada en el Langreo y en ese verano pues reconstruí toda la plantilla metiendo ese perfil de jugador que os comentaba antes, ¿no? Un poquito los que venían de abajo, los que venían de las categorías inferiores del Langreo, más todo lo que yo iba sumando, ¿no? Cuando salgo del Langreo y llego al Lugo llegué como secretario técnico y entrenador, las dos cosas a la vez también. Lo que pasa que yo en mi contrato no tenía nada como secretario técnico, pero como no había secretario técnico yo tuve que hacer la plantilla entera, ¿no? Y una plantilla que hice pues a través de lo mismo, a través de buscar jugadores jóvenes con buenas capacidades, pero con mucha ambición y con muchas posibilidades de crecimiento, ¿no? Yo digo que si las personas quieren crecer, el lugar donde están esas personas va a crecer, va a crecer. Pues hice lo mismo, ¿no? Hice lo mismo. En los equipos de segunda B donde estuve, el proceso fue siempre de igual manera. Por ejemplo, si me voy al Pájara Pérez de Jandía, en el Pájara Pérez de Jandía no me ocurrió esto porque ahí sí había secretario técnico, que era Rubén Uría Corral, actualmente segundo entrenador, en este caso de Marcelino García Toral, y él ya tenía construida la plantilla, ¿no? Yo solamente le pedí, creo que fue un jugador o dos, me parece, llevamos a Villuela, que lo había tenido conmigo anteriormente, y creo que Jorge Mayordomo, me parece nada más, pero el resto estaba todo construido, ¿verdad? Ahí no tuve que hacer, pero luego de ahí me marcho para el vecindario y en el vecindario no había secretario técnico tampoco y entonces en 2 años que estuve en el vecindario volví a ejercer como entrenador pero también como secretario técnico. Esa plantilla que a lo largo de 2 años fue complementándose, mejorándose, terminó ascendiendo a segunda división A. Pues fijaros que yo sin darme cuenta, yo era entrenador, pero estaba haciendo labores de secretario técnico y de repente, tras ese segundo año en el vecindario, recibo una llamada de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, ofreciéndome ir para su proyecto en la Unión Deportiva Las Palmas como secretario técnico. Llamada que me sorprendió porque yo no había ejercido nunca como secretario técnico, ¿no? Entonces le digo a Miguel Ángel, pero yo soy entrenador, ¿cómo voy a ir a un club además de esa magnitud con unos objetivos que tenía muy importantes porque el club estaba en una concursal y estábamos hablando de construir desde muy poco dinero ya las bases de un club que quería volver a primera división, ¿verdad? Y yo digo, yo encantado de que me llames para esto, pero yo digo, pero yo no he ejercido nunca de esto. Y entonces el presidente me dice, ¿cómo que no has ejercido? ¿Quién ha hecho la plantilla del vecindario? ¿Quién ha hecho esa plantilla para ascender a segunda división A? ¿Quién ha montado la plantilla del Langreo cuando estuviste? ¿Quién montó la plantilla de la Segoviana cuando estuviste? Que traspasasteis jugadores, pues bueno, al Getafe, al Sporting de Gijón. ¿Quién hizo esas plantillas más que tú? ¿Por qué os digo esto? Porque una vez más, cuando somos entrenadores y tenemos que estar haciendo muchas más cosas de las que van en nuestro contrato, en lo que podríamos decir nuestra responsabilidad, eso evidentemente desgasta, pero al final nos completa y todo al final acabas recogiéndolo en el camino.